Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estamos conectados nuevamente. Sean todos bienvenidos a estas transmisiones que se llaman Discipulado Online. Estamos en una nueva serie que se llama la serie del Espíritu. Vamos a ver todo lo concerniente al Espíritu y por eso es bueno que te conectaste a través de estos medios, a través de Facebook y a través de YouTube en el canal Pastor Esteban YouTube. Estamos allí y también a través de el fanpage Esteban Márquez. Así que qué bueno que estás con nosotros conectado. Estamos de lunes a viernes a esta misma hora transmitiendo la palabra del Señor y entrando en una serie que es la serie del Espíritu. En la serie anterior estuvimos hablando mucho sobre la distinta serie que hicimos sobre el poder. Vimos todos los principios de poder que existen, sobre el poder de la fe, el poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo, la autoridad delegada de parte de Dios a nosotros, de parte de Jesús también hacia nosotros, quién es la fuente de poder que es Dios. Toda esa serie completa la puedes encontrar ahí en los videos de Facebook y también en los videos de YouTube. Te invitamos a que vayas y visites y seas parte de esta comunidad que está en canal de YouTube Pastor Esteban Márquez. Toda la serie del poder está ahí y hay otras prédicas también. Bueno, vamos a arrancar con esto que se llama la serie del Espíritu. Así que estamos muy contentos de dar inicio a una nueva serie donde vamos a profundizar, a meternos, a hablar de lleno sobre muchas cosas, muchos aspectos. Cuáles son las diferencias del aspecto del Espíritu. Vamos a profundizar, así que hay mucho para hablar. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites de conectarnos con cada uno de ellos, de poder llegar a la casa, al hogar, a la palma de su mano a través de estos dispositivos, poder llegar con una palabra que traiga revelación, traiga luz y nuevo entendimiento a nuestro espíritu, nuestra vida sea fortalecida, podamos crecer, Señor, en el nombre de Jesús. Dale sabiduría a tus hijos, sabiduría a mí, úsanos como instrumentos para prepararnos para hacer tu obra con excelencia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, quiero que podamos, ayer estuvimos hablando sobre características principales que íbamos a hablar del espíritu, pero hoy día vamos a entrar ya de lleno a todo este tema que tiene que ver con la vida en el espíritu y creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Tenemos un segundito acá que estoy resolviendo un problema para estar conectados junto con ustedes y podamos saber qué están opinando, ¿les parece? Dice, vamos a ir a la lectura de la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 1 y 2 en adelante. Vaya conmigo, Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Tenemos acá, en el primer versículo, a Dios como protagonista. Y creó Dios en el principio los cielos y la tierra. En el verso 2 vemos al Espíritu Santo, que sale ya protagonista en el segundo texto, cuando en el segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Lo que podemos observar acá es que ya tanto en el primer versículo y en el segundo aparece el Padre, Dios y el Espíritu Santo. Todavía no vemos cuando aparece el Dios, o sea Jesús a través de Cristo. No hay palabra en el libro de Génesis que hable del Mesías, no está la palabra Mesías, no está la palabra el ungido, no está la palabra el Cristo. Pero sí podemos ver durante todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2, podemos ver las 4 facetas que tiene Cristo. Podemos ver 4 áreas en las cuales Cristo se manifiesta. Dijimos en el verso 1 del capítulo 1 de Génesis, verso 1, Dios se hace manifiesto como el creador, el origen de todo. Todo nace de Dios, todo proviene de Dios
y Él es el creador de todas las cosas. En el verso 2 figura ahí el Espíritu Santo, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, la faz de las aguas. Verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando dice el verso 3, ahí aparece Jesucristo. Cuando dice, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién es la luz en toda la Escritura? En todos los textos de la Biblia vas a encontrar que la luz representa a Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. También cuando Jesús predicó, dice que a lo suyo fue, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y también habla, dice, en tinieblas estaban, mas les resplandeció la luz. Dios es la luz a través de Jesucristo. Jesús es la luz. Amén. Entonces tenemos en el versículo número 1 al Padre, en el versículo número 2 tenemos al Espíritu Santo y en el verso 3 tenemos al Hijo, a Jesús a través de la luz. Otro aspecto que figura como Jesús dentro del primer capítulo es Jesús como hombre. Jesús como hombre. Jesús es el primer Adán, es el Adán que todos conocemos en Génesis, y a Jesús se le llama el segundo Adán, que es la perfecta humanidad. Él vivió como un humano perfecto. El primer Adán, funcionó como un humano con errores. Falló, pecó y por causa de él todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Mas el segundo Adán, que es Cristo, a través de él todos recuperamos la gloria de Dios. En el primer Adán somos todos destituidos de la gloria de Dios. En el segundo Adán, que es Jesús, que es Cristo, volvemos al origen, volvemos al diseño de conectados con el Padre. Adán se conectaba a Dios a través de su espíritu. No solamente se conectaba a través de sus ojos, que lo podía ver y lo visitaba, y tenía una conversación audible, sino que él tenía vida en el espíritu. Por eso Dios le dice, no comerás del árbol del bien y de la ciencia. No comerás de este árbol del bien y del mal, porque del día que comieres morirá. Eso está en Génesis capítulo 2 y dice desde el verso 9. Génesis capítulo 2, 9. Dice, y Jehová hizo nacer en tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, el árbol de la vida, y en medio del huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí es cuando los crea. Y le dice, verso 16, y le mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí estamos hablando de una muerte espiritual, una desconexión en el espíritu de Adán y Dios. Dios desde esa fecha no pudo tener conexión en el espíritu. Dios no se pudo conectar más con la humanidad desde que pasó eso. Cuando Adán pecó, fueron desconectados espiritualmente. Y nosotros volvemos a ser insertados en la presencia de Dios a través de Cristo. Cristo es el que nos vuelve a meter en la palabra, nos vuelve a meter en la vida del Espíritu. Cristo es el que nos da vida en el Espíritu. Voy a explicar algo. Cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, a Jesucristo, inmediatamente nosotros recibimos la vida en el Espíritu. Recibimos vida en el Espíritu y nuestro espíritu es vivificado, es resucitado. Dice su Escritura, la palabra, que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Está hablando de muertos espiritualmente. Nosotros andábamos como muertos en delitos y en pecados. Está hablando de la muerte espiritual. Pero cuando venimos a Cristo y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, es que tenemos la vida eterna. Cristo es la vida. Cuando aceptas a Jesús, recibes vida eterna. Tu vida que estaba muerta es resucitada. Tu vida en el Espíritu.
Por eso necesitamos nosotros tener vida en el Espíritu para que podamos conectarnos con el Padre. Mucha gente está buscando a Dios, está tratando de conectarse a través de una manera sensorial, a través de sus manos, a través de su mente. Conocemos muchas sectas que tratan de conectar al hombre con Dios a través de su yo interno, su mentalidad, su sabiduría, su experiencia emocional, sensorial, como se puede llamar. Sensorial me refiero a los sentidos. Yo puedo tratar de oír a Dios, puedo tratar de ver a Dios, pero va a ser imposible, porque la única manera de hablar con Dios, de conectarse con Dios, de oír la voz de Él, de verlo a Él, de hablar con Él y que pueda haber una comunicación fluida, es solamente a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, es que ahí tenemos totalmente conexión y un fluir. Voy a explicar algo. Dios amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo. Su Hijo, por gracia, por su misericordia, por su perdón, por su sacrificio, nos rescata y nos mete en la vida del Padre. Y al aceptar a Jesucristo nos conecta con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no podríamos tener conexión con Dios a través de el alma, a través de la mente, el corazón, los sentimientos o a través del aspecto físico. Si no tenemos vida en el Espíritu, nuestra vida no está espiritualmente vida con vida porque está Cristo adentro. Si no tiene vida, si no está Jesús, no puedes conectarte al Padre. El mundo, toda la humanidad necesita de Dios. Necesita que tú y yo le presentemos a Jesús y le hablemos de la vida eterna que es Cristo. Amén. Quiero leer algunas cositas que me parecieron muy interesantes. Otra figura que Jesús tiene es una figura de la luz. En el versículo 3 lo leímos. Jesús es la luz del mundo. 2 es el sol de justicia. Dice que el Señor hizo 2 lumbreras, que Dios hizo lumbrera. A uno llamó noche, a otro llamó día, el sol y la luna. El sol representa una figura tipo, sombra de lo que es Jesús. Entonces, anota ahí, 4 figuras que representan a Jesús en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Hablamos de la luz, el sol, también Adán como hombre, como la máxima autoridad de todo el planeta, como el gobierno de todo lo que tenía. Dios, acuérdate que lo puso a él como gobernante de toda la creación de Dios. Dios creó toda la naturaleza, todos los animales, todo, y puso al hombre, al primer Adán. Pero como él falló, formó a Cristo. Ahora, este hombre, el primer Adán, es figura y representación de Cristo. Y 4 es el árbol de vida. Jesús representa el árbol de vida del cual todos comemos. Comed, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Todo aquel que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida y vida en el Espíritu. También Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron pan y seguían teniendo hambre, no fueron saciados, mas el que coma de mí tendrá vida eterna. Esto está en Juan capítulo 6. Entonces, lo que hablamos ahora es, primero, hablar de la Trinidad. Estoy hablando en todo este concepto de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Padre en Génesis capítulo 1, verso 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. Dios como creador, Dios como origen, de Él sale todo, de Él se gesta todo. El verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios a través de su Espíritu Santo dice, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y verso 3, dijo Dios, sea la luz, se manifiesta la tercera persona. Verso 1, la primera persona, Dios. Verso 2, el Espíritu Santo. Y verso 3, sale Jesús manifiesto ahí como luz. Los 3 son lo mismo. Los 3 representan a uno. Son 3 sustancias que representan una esencia. 3 sustancias que representan una sola esencia.
no pueden separarse porque son uno. Uno representa al otro y el otro se expresa en el otro. Todos se expresan a sí mismos. Son uno. En lo divisible y en la unidad son uno. Tú y yo hablamos el otro día que tú y yo somos trinos. Tú tienes cuerpo, tienes alma y tienes espíritu. Toda persona, todo humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Somos trinos, igual que Dios. Ahora, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo es una Trinidad Santa. Nosotros estamos hechos conforme a la imagen de Dios el Padre. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, verso 26. Anda conmigo a Génesis capítulo 1, verso 26. Permiso, voy a tomar café. También puedes tomarte un café mientras ves estos videos. Génesis 1, 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra. Leo la primera parte. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Amén. Dios nos creó a imagen de Cristo. Te voy a explicar algo. Dios, Él es invisible. Cristo es el cuerpo. Dios está corporificado en Cristo. Cristo es la expresión corporal de Dios. Cristo, anota ahí, Jesucristo es la expresión corporal de Dios. Nadie puede ver a Dios, pero sí podemos ver a Cristo. Cuando vayamos al cielo, vamos a ver a Jesús. Vamos a ver a Jesús, que es Jesús, es el Padre, es el Hijo, es una Trinidad. No vas a ver allá tres cosas distintas. Son tres personas en uno, que representan a uno. Lo voy a explicar de una manera simple. A ver, por ejemplo, yo puedo hablar de mi esposa. Algunos la conocen, otros no. El que no la conozca, le voy a dar aspectos de ella. Por ejemplo, mi esposa, puedo hablar de su cuerpo, o puedo hablar de su alma, o puedo hablar de su espíritu. Voy a hablar de mi esposa Natalia, cuerpo. Ella es una mujer alta, tiene pelo negro, tiene ojos pardos, es de cutis blanca, de tez blanca, y puedo hablar de características físicas que ella tiene, sus manos, su piel, su rostro, ¿me entiende? Puedo hablar de aspectos del cuerpo. Estoy hablando Natalia, cuerpo. Algún lunar, alguna virtud, algo que mientras yo voy describiendo, usted se va imaginando a Natalia, cuerpo. Si yo le hablo de Natalia, alma, que es la segunda característica, estamos hablando que son tripartitos, cuerpo, alma, espíritu. Si hablo del alma, tengo que hablar de cómo piensa Natalia. Y diría que Natalia es una mujer inteligente, que tiene carácter, que tiene un pensamiento analítico, que es una persona muy sabia. Si hablara del corazón de Natalia, podría hablar de que es una persona de buenos sentimientos, de buenas intenciones, que es genuina, que es cariñosa, que es amorosa, que es simpática, que es agradable. Y puedo hablar características del alma de Natalia. Y si hablara de Natalia en el espíritu, tendría que hablar, por ejemplo, que es una profeta de Dios, que tiene dones, que Dios le muestra visiones, que tiene sueños proféticos, que le he visto manifestando milagros, prodigios, que cuando habla hay sabiduría del cielo, que se mueve en el mundo espiritual. ¿Te das cuenta? Estoy hablando primero del aspecto de Natalia en lo físico, sus aspectos físicos, Natalia en su aspecto almático y Natalia en su aspecto espiritual. Son tres aspectos de una sola persona. Cuando te hablé en cualquiera de esas tres áreas, te hablé de una misma persona. Siempre hablé de la misma, aunque eran tres expresiones distintas, representan una sola persona. Son tres sustancias distintas. Natalia cuerpo es alma y espíritu, pero representan una sola esencia.
Cuando hablamos de Dios Padre, de Jesús el Hijo y del Espíritu Santo, son tres en uno. Tres sustancias que representan una esencia. La esencia es la misma. La expresión, de alguna manera, a veces a través de Dios, a veces a través del Hijo y a veces a través del Espíritu Santo. Y está interconectado y funcionan como una sola expresión. Por eso dijo Dios en plural: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿De qué estaba hablando? Porque Cristo representa lo corporal de Dios. Cristo representa lo corporal de Dios. Pastor está hablando algo que normalmente no se habla en las iglesias. Está enseñando algo que realmente no se enseña. Mira, nosotros fuimos creados a la imagen. Tú tienes una cabeza, dos brazos, los dedos, las piernas. Nuestro aspecto humano está diseñado pensando en cómo es Jesús en el cielo. Jesús tiene cuerpo, cabeza, brazos, manos, tiene cuerpo. Nosotros fuimos diseñados en base a Él. No dice que creó al hombre como algo simple, como cualquier otra naturaleza. Este texto determina, Génesis 1, 26 y 27, determina de que tú y yo estamos tomados desde un modelo que es Cristo, que está en el cielo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre María, la madre de Jesús, viene, dice el ángel, y tendrás un hijo y le llamarás por nombre Jesús. ¿Y cómo será esto? Si yo no estoy casada, dijo María. Y dijo: vendrá sobre ti el Espíritu Santo. Descenderá sobre ti el Espíritu Santo, serás llena. Cuando ella fue llena del Espíritu Santo, quedó embarazada. El Espíritu Santo gestó en ella a Cristo. Cristo empezó a formarse en la vida de María y Cristo sale, Jesús empieza a crecer como un joven, como un niño, como un adulto, y es Cristo representado. Ahí está Dios y ahí está el Espíritu Santo. Son tres en uno. Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me ven a mí, ven al Padre. Los discípulos en un momento le dijeron: muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Y dijo: yo no hablo nada de lo que mi Padre no le oigo. Hablo lo que Él habla, digo lo que Él dice y actúo conforme a la voluntad de Dios. Jesús iba y oraba, se relacionaba con Dios, pero era Dios en la tierra. Por eso los demonios, antes que Jesús los venciera en la cruz del Calvario, los demonios se sujetaban a Jesucristo. Los enfermos eran sanados, los demonios eran echados fuera. La gente tenía libertad y tenía sanidad y tenía vida. Jesús hizo milagros de vida a Lázaro y a la niña, hizo milagros de sanidad física, hizo restauración de liberación espiritual, sanidad interior, hizo muchas cosas y toda la tierra se sujetaba a Él, la naturaleza se sujetaba a Dios, a Jesucristo. En la playa, ahí cuando estaba en el mar, esa tormenta dio la orden Jesús y la tormenta cesó, el agua se calmó y la gente dijo: ¿quién es este que incluso hasta la naturaleza, el mar y el viento le obedecen? ¿Te das cuenta? Jesús todo el tiempo tenía su conciencia de que Él era Dios. Él necesitaba pasar este proceso para volver nosotros a conectarnos al Padre. Hasta ese día no teníamos comunión fluida con Dios. Jesús tenía que venir a la tierra, vivir como nosotros los humanos, morir y resucitar para que tú y yo tengamos vida ahora. El Espíritu Santo no puede estar con gente pecadora. El Espíritu Santo, como es santo, no puede estar conectado con gente que tiene su espíritu muerto. El Espíritu de Dios revive los espíritus, pero aquellos que están en arrepentimiento. El Espíritu Santo puede darle vida a todos. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Ezequiel? Cuando Ezequiel, Dios le dijo:
dale los orden a estos valles de huesos secos. Era un ejército que estaba muerto, sus huesos estaban desparramados, sus carnes, sus tendones, no había nada. Y dice que dio la orden y vino un viento recio y el espíritu de vida, y le dio vida, y hueso con hueso, tendón con tendón. ¿Cuántos han escuchado esa tremenda milagro sobrenatural que experimentó Ezequiel cuando le da la orden ahí en el desierto de huesos secos, y eso que estaba muerto produce vida? Te voy a explicar. La vida Zoe es la vida en el espíritu, que no es lo mismo que la vida neuma. La vida neuma es soplo de vida. La vida en el Zoe es la vida en el espíritu. La vida en el espíritu se recibe por el espíritu. Todo el mundo llega a esta tierra y somos gestados por través de nuestros padres. Tenemos vida, tenemos cuerpo y alma. Nuestro espíritu está muerto. Tenemos cuerpo y alma. Nuestro espíritu está muerto. ¿Qué hace que mi espíritu tenga vida, que mi espíritu resucite, que mi espíritu se conecte con Dios? A eso lo logramos a través de que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, reconocemos que almáticamente no podemos conectarnos al Padre, no tenemos forma de llegar al cielo, nuestra alma peca, nuestro cuerpo peca, nuestros deseos carnales, deseos de la carne pecan, nuestros deseos almáticos, somos fluctuantes y pecamos. Por eso viene alguien, nos presenta a Cristo, aceptamos, decimos y reconocemos que lo necesitamos, vida viene a nuestro espíritu, somos vivificados, resucitados en el espíritu, y ahora decimos, wow, yo quiero conectarme al Padre. Empezamos a escuchar a Dios, a ver a Dios, sentimos que hablamos y ahora sí Dios responde. Por eso antes orábamos y Dios no respondía, porque no estábamos conectados al Padre. La única manera que una persona se conecta a través al Padre es a través del Espíritu. Nuestro espíritu tiene que ser vivificado. Amén. Voy a hacer un repaso. Génesis 1 habla del Padre. Génesis 1.1, verso 1, Génesis habla de Dios. El verso 2 del Espíritu Santo. Y el verso 3 habla de Jesús como la luz del mundo. Habla como el sol de la lumbrera también. Durante el capítulo 1 y 2 habla como Jesús, como figura de Adán. Y habla como Jesús el árbol de la vida. Amén. Tenemos Dios el creador de todas las cosas, el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de la tierra, y a Jesús como corporificado, que Jesús representa el cuerpo de Dios. Por eso nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros tuviéramos otra figura corporal, diríamos que Dios no es de esta manera. Cuando vayamos al cielo, vamos a ver a Dios a través de Cristo. Si lo vemos a Cristo, lo vemos a Dios. Génesis capítulo 1, Juan capítulo 1, verso 1. Anda conmigo, Juan capítulo 1, verso 1. Mira lo que dice. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio, está hablando en Génesis, estoy leyendo Juan 1.1, es lo mismo que Génesis. Dice, en el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Te das cuenta? Estaba con y era. Lo leo de nuevo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí tienes otro ejemplo de que Jesús representa la luz. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén.
tremendo lo que encontramos acá, una conexión entre Génesis 1 y Juan capítulo 1. Revísalos en tu casa para que puedas ahí tener una mayor comprensión. Voy a dar otros textos que a mí me gustan mucho, que tienen un significado de mayor trasfondo. Amén. A ver, anotémoslo inmediato. Anota allí Juan capítulo 24. Juan 4, 24. San Juan 4, 24 dice lo siguiente. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Otra vez. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Dios es espíritu y anhela que tú y yo le adoremos en espíritu. Dios no puede conectarse con nosotros si no es a través del espíritu. Todo el Antiguo Testamento no se habla mucho del Espíritu Santo, no se habla mucho de Jesús, se habla del Mesías que ha de venir, se habla del ungido de Jehová, se habla que va a venir el Cristo. Todos los profetas lo anunciaron, todos los profetas anunciaron al Cristo, anunciaron al Mesías, que es el mismo, que es Jesús. Hablaron del Espíritu de Jehová que venía sobre ellos y ellos profetizaban, porque el Espíritu estaba por sobre la persona o alrededor de la persona. Lo mismo que pasa en Génesis capítulo 1, verso 2, que dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. También el Espíritu de Jehová durante todo el Antiguo Testamento se movía sobre los profetas, y ellos profetizaban, hacían milagros, hacían prodigios. Pero ninguno podía decir que tenía al Espíritu Santo adentro. Cuando Jesús viene a la tierra, cumple su ministerio, muere, resucita, recupera la vida en el Espíritu, nos conecta al Padre. Nos conecta al Padre y ahora el Espíritu Santo sí puede vivir en ti. Si no es por Jesucristo, no tenemos acceso al Padre. Jesús es la puerta, Jesús es la salvación, y a la medida que nosotros nos presentamos arrepentidos de nuestros pecados, viene el Espíritu Santo y entra en nosotros. Para que venga el Espíritu Santo, tú tienes que vivir en santidad, pedirle perdón a Dios, y la sangre de Jesús nos justifica. El perdón de Jesús te mete al Padre. El acto que hizo Jesús nos saca de tinieblas a la luz admirable. Nos saca de la esclavitud a la libertad en Cristo. Nos saca del pecado a tener una vida eterna. Nos saca de la muerte a la vida eterna. Nos saca de las tinieblas a la luz. Todo eso pasa cuando viene Jesús a nuestra vida. Y entonces, estando Jesús, podemos recibir el Espíritu Santo. Y ahí somos uno con el Padre. Hay un texto que a mí me gusta mucho que representa toda esta figura, y quizá vas a tener una mayor comprensión. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Segunda de Corintios 13, 14. Mira lo que encontré acá, que lo encuentro muy asertivo. Aquí el apóstol Pablo le habla a los corintios y les dice, Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo voy a leer de nuevo. Anota. La gracia del Señor Jesucristo, ahí está Jesús, el amor de Dios como Padre y la comunión del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Mira, anota lo siguiente. Dios es creador de todo, el origen de todo, y es el Padre nuestro. Él nos amó de tal manera, por eso dice el amor de Dios, el amor de Él fue tan grande, fue tan misericordioso, un amor paternal hacia nosotros, que estábamos como huérfanos, perdidos en el pecado. Ese Dios que es amor, que representa paternidad, viene sobre nuestra vida. A través de Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo. Gracia significa salvación.
palabra gracia, anota allí. La palabra gracia no es de agradecimiento. La palabra gracia significa perdón de pecados, justificación, misericordia, significa salvación. La gracia del Señor Jesucristo resume eso, resume todo. El perdón de Jesucristo, la misericordia de Jesús, la salvación de Jesús, todo eso es la gracia. Vamos a hablar más adelante y profundizar sobre todos los aspectos y significados que significan la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo viene sobre nuestras vidas. Voy para atrás. El amor de Dios que amó tanto a la humanidad que envió a su Hijo. Entonces disfrutamos del amor del Padre. Su Hijo, que es Jesucristo, vino y murió por ti. Dice, por la gracia de Jesucristo somos salvos. Y ahora, gracias a que Dios envió a su Hijo y gracias a Jesús que nos perdona y nos justifica, es que ahora tenemos comunión con el Espíritu Santo. Comunión, unidad, fluir del Espíritu, llenura de su presencia. Hay comunión y nuestros oídos son abiertos, nuestros ojos son abiertos, nuestra comunión con el Señor, nuestra boca, hablamos profecía, hablamos en lenguas, hablamos tantas cosas que el Espíritu empieza a fluir hacia arriba y hacia abajo. Nuestro espíritu es vivificado, conectado con la fuente que es Dios. Espero que hayas comprendido un poquito que trato de que no sea tan enredado, pero que sea bien explicado. Entonces dijimos que la Trinidad son tres sustancias, pero una esencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres sustancias que son una esencia. Amén. Somos santificados por medio de Jesús. Somos introducidos al Padre por medio de su amor. Y el Espíritu Santo tiene comunión con nosotros. Lo explico nuevamente. Somos santificados por medio de Jesucristo. Somos introducidos al Padre a través del amor. Y tenemos comunión con el Espíritu Santo a través del Espíritu. Amén. A través del Espíritu tenemos comunión con Cristo por su perdón y nos conectamos al Padre. Necesitamos nosotros como hijos de Dios ser ministrados, ser sanados, ser restaurados y ser bautizados por el Espíritu de Dios. Fíjate cuando Jesús le dijo a sus discípulos que ellos debían bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Debían bautizar en el nombre de los tres, porque ahora ya están consumados los tres. Cuando Jesús muere dice, consumado es. ¿Qué significa la palabra consumado? Quiere decir terminado, culminado, que algo llegó a su punto máximo, que ya se logró la meta, que ya se logró el objetivo. Consumado es. Se cumplió lo que se dijo de mí, dijo Jesús. Estoy aquí en la cruz, consumado es. Todo lo que se ha dicho, lo que se ha anunciado, lo que se ha profetizado en todo el Antiguo Testamento, se ha cumplido en mí, dijo Jesús. Consumado es. El Espíritu también necesitaba ser consumado. Cuando Jesús muere, resucita, luego Él viene y está con sus discípulos, luego de su resurrección, y está alrededor de 40 días. Y les dice, les enviaré a un Consolador que es el Espíritu Santo para que obre en ustedes y viva en ustedes y se conecte con ustedes. Él les va a guiar, les va a redarguir, los va a llenar del poder y recibiréis poder. Hechos capítulo 1 verso 8, también nos gusta mucho. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos hablando ahora de las tres expresiones: Dios Padre, Jesús Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, cuando Jesús nos enseñó a conectarnos y a hablar con el Padre por medio de la oración, Él dijo que debiéramos orar: Padre que estás en los cielos. No que oráramos como se oraba en la ley, no que oráramos como oraban los sacerdotes de ese tiempo incluso. Ellos oraban
o Dios o Jehová, hablaban como un Dios lejano. Pero Jesús nos enseñó una cercanía de paternidad, de que Dios es nuestro Padre. Él nos hizo hijos de Dios. Él nos hizo parte de esta familia espiritual. Por eso necesitábamos que nuestro espíritu sea vivificado. Lo que Dios vivió con Adán y Eva allá en el Edén se había perdido, pero cuando viene Cristo nos vuelve a conectar la humanidad. Hay mucha gente que no sabe la importancia que tiene que Jesús haya venido, haya muerto, resucitado, y que ahora nos envía el Espíritu Santo y nos redarguye. Ahora nosotros hemos vuelto a conectarnos con el Padre, hemos vuelto al diseño original. No puede estar la humanidad sin disfrutar a Cristo, sin disfrutar a Dios, sin tener conexión a través del Espíritu Santo. Son tres personas en uno solo. Voy a explicar algo. Yo, como Esteban, tengo cuerpo, tengo alma y tengo espíritu. El aspecto de Esteban por fuera es mi corte de pelo, mis ojos, el color de mis ojos, mi tipo de piel, mis brazos. Ese es mi aspecto físico, y podemos hablar de atributos, ¿cierto?, de mi cuerpo, o atributos del alma, que son mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de mostrar si soy cariñoso, si tengo falta de perdón, si soy una persona analítica, inteligente. Eso analiza el alma, la mente y el corazón. Pero podemos hablar de Esteban en el espíritu, que hago milagros o no hago milagros, que hablo profecía o no, que tengo discernimiento, que me conecto con el Padre. Los tres, cuerpo, alma, espíritu, se conectan con la Trinidad del cielo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos volver a conectarnos a Dios a través de estas tres expresiones, que son tres sustancias, pero representan una esencia. Tres sustancias, una esencia. Tres sustancias, yo represento una persona. Esteban cuerpo, Esteban alma, Esteban espíritu, pero a la larga soy un solo Esteban. Jesús, el Espíritu Santo y Dios, los tres representan a uno. Son tres personas, pero representan a uno que es Dios. Amén. Esa es la esencia. Lo que estamos hablando ahora, estoy explicando, es la esencia del Espíritu. Amén. Hay un aspecto que a mí me gusta mucho, quiero que lo podamos entender ahora. Este texto que leí recién de 2 Corintios 13, 14, habla sobre el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión a través del Espíritu Santo. Nosotros podemos tener de todo esto, pero necesitamos vida, conéctate. Yo lo que estoy explicando en estas clases, lo que estoy tratando de que podamos tener comprensión, estoy tratando de ir de una manera lenta, pero sin perder profundidad, ganando profundidad en la enseñanza, pero de explicarlo de una manera simple, todo esto que podemos entender. Mira, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se movía sobre la faz de las aguas. Lo leímos recién, Génesis 1:2. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Hoy el Espíritu Santo te ha determinado a ti, te ha escogido a ti y a mí como templos del Espíritu Santo. Tú y yo hoy día cargamos. El Espíritu Santo ya no está a nuestro alrededor ni sobre. Él vive dentro de mí, dentro de ti. Somos contenedores de la gloria de Dios. Expresamos a Cristo, expresamos a Dios, expresamos al Espíritu Santo. Por eso dice que la gente cuando te ve a ti va a decir, ella o él es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ve atributos y características de Dios en tu vida. Y por eso dice, ahí está un hijo de Dios. Ahí está esta persona que es cristiana. ¿Por qué debieran decirnos cristianos? Es porque tenemos características de Cristo marcadas en nuestra vida y se evidencian, expresamos el amor, la paz,
la sujeción, la justicia, somos hombres justos. También expresamos al Espíritu cuando hablamos. Yo ahora estoy enseñando de lo que he recibido de Dios, lo estoy expresando y tú lo estás digiriendo en el Espíritu. No puedes solamente recibirlo como información, anotarlo en un papel y queda en la nada, porque si no lo estás recibiendo en el alma como una información que va a tu mente y ya. Lo que tratamos de darte en estas palabras, en esta hora que es de enseñanza, es transmitirte vida, la palabra revelada, desmenuzada, vida en el Espíritu para tu espíritu. Queremos transmitirte la vida de Cristo para la gloria del Señor. Entonces, el Espíritu antes llegó a nuestras vidas, antes estaba sobre nosotros, como lo experimentaron los profetas en el antiguo tiempo, pero Él ahora ha prometido que está en nosotros. Y cuando está en nosotros vamos a poder hacer milagros y prodigios. Debemos procurar que el Espíritu Santo en toda su faceta, en toda su área, entre en nosotros. El resumen de hoy es que el Espíritu Santo es parte de una Trinidad. Así como Jesús es parte de una Trinidad y Dios es parte de una Trinidad. Uno representa al Padre, Dios, otro al Hijo, que es Jesucristo, y el otro al Espíritu Santo. Y los tres son uno. Así como yo soy cuerpo Esteban, alma Esteban y espíritu Esteban, y los tres soy uno, así no lo puedo dividir. Usted no me puede dividir de mi alma o de mi espíritu. Somos uno. Cristo es el Padre y el Padre en el Hijo. Jesús dijo a sus discípulos, cuando Él estuvo orando en Juan capítulo 17, Dios, Padre, te pido que tú los hagas uno a ellos. ¿Te acuerdas en Juan capítulo 17 cuando Jesús ora por los discípulos? Te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que nosotros seamos uno en ellos y ellos uno en nosotros, para que el mundo crea. Nosotros tenemos que entender toda esta expresión de la vida, la expresión en el espíritu, y necesitamos comprender todo esto que estamos hablando ahora, todo lo que es la esencia del Espíritu Santo. Vamos a estar profundizando un poquito más. No sé cuánto tiempo ya llevamos y cuánto nos queda. Llevamos, ok. Les voy a contar algo. La gente piensa que Jesús, cuando estuvo en la tierra, desde su nacimiento hasta que comienza su ministerio, Él estaba alejado de Dios o estaba apartado del Espíritu. Y no es así. Dice la Escritura que vino el Espíritu Santo sobre María y le puso la semilla, por decirlo de alguna manera, y salió Jesús. Jesús nace del vientre de María porque María fue llena del Espíritu. Todo el tiempo que Jesús iba creciendo, niño, joven, adulto, el Espíritu estaba con Él. Él tenía vida en el Espíritu. Cuando va a donde Juan el Bautista y es bautizado en agua, luego dice que se abren los cielos y se oye una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma sobre Jesucristo. Ahí podemos ver la Trinidad marcada en un solo capítulo, en un solo texto, porque es Dios Padre avalando a su Hijo, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y el Hijo recibiendo esta bendición, siendo bautizado por Juan el Bautista. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu y al Hijo. Cuando vemos a estos tres figura, no es que Dios estaba desconectado de él, todo el tiempo fueron uno. Solo eso fue para avalar y confirmar a los que estaban allí presentes y para que nosotros supiéramos que Él era el Hijo, que estaba confirmado y no vendría otro Cristo, ni era otro, sino que era Él. Él era. Eso marcó la diferencia. El mundo espiritual empezó a tener violencia. El reino de las tinieblas que operaba en toda la naturaleza humana, en toda la humanidad, no había visto a alguien de tal manera
que le ofreciera y tuviera este encuentro tan fuerte el mismo Satanás, porque dice que por el mismo Espíritu, después de ser bautizado, el mismo Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto y tiene este encuentro con Satanás después de estar ayunando 40 días y 40 noches. Satanás se lo ofrece, lo tienta a que convierta las piedras en pan, lo lleva al pináculo del templo y al monte. Todo esto que acontece es porque Satanás veía algo diferente, aunque para él no tenía completamente toda la imagen, porque Satanás no lo sabe todo. Satanás conoce muchas cosas, pero no lo sabe todo. No sabe qué ha venir, no conoce el futuro. Sabe el presente, sabe el pasado y sabe discernir ciertas cosas como podrían llegar a suceder mecánicamente, porque históricamente han sido así, etc. Pero no conoce el futuro de los hijos de Dios ni qué van a hacer cada uno. Por eso el diseño lo hace el Espíritu Santo, nos habla a nosotros y nos dice qué tenemos que hacer. Voy a explicar algo. Aquí este encuentro que tiene Jesús, este encuentro y la primera batalla en base a palabra, y lo vence a Satanás. Vence a Satanás a través de la Escritura, porque escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre, porque escrito está que hay un solo Dios y a Él adorarás y solo a Él te inclinarás. Todo el tiempo Jesús le peleó y le rebatió a través de las Escrituras. Luego los demonios se sujetaban y veían a Jesús, y desde lejos ya veían que estaba el Espíritu con Él. El Espíritu Santo operó todo el tiempo con Jesús. Hoy los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, han dicho que quieren vivir dentro de ti y dentro de mí. Hermano, esto es un honor, esto es un privilegio. ¿Cómo Dios, siendo tan poderoso, creador de todas las cosas, quiera vivir dentro de mí? ¿Cómo es que el Espíritu Santo diga que yo soy templo de Él? Si yo soy una persona que peca, que falla, pero Él me escogió a mí y te escogió a ti, nos ha escogido como templo del Espíritu Santo, en el cual va a demandar de nosotros santidad, va a demandar de nosotros que valoremos lo que tenemos, valoremos y seamos verdaderos contenedores, y que no se pierda la unción del Espíritu Santo, que no se pierda la presencia de Dios en nosotros. Porque el mundo está buscando y está esperando que se manifiesten los hijos de Dios que manifiestan al Espíritu, aquellos que cargan con la gloria de Dios, aquellos que disfrutan desde ya la vida eterna como tú y yo. Nosotros tenemos un tremendo privilegio de ser llamados hijos de Dios, de poder recibir su gloria, su presencia, su salvación. Somos parte de una familia, somos llamados hijos de Dios. Las tinieblas te conocen, las tinieblas saben que ahora eres hijo de Dios. Eres una mujer de Dios, un varón de Dios, lleno del poder, lleno del Espíritu Santo. Y tenemos que honrar este privilegio, buscando de su presencia, orando de día y de noche, para que el Señor sea glorificado y que realmente podamos establecer el reino de Dios. Qué tremendo poder analizar todo esto que hemos hablado hoy día. Entonces, Génesis habla muy profundamente. Lee el libro de Génesis, primeramente los dos primeros capítulos, Génesis 1 y Génesis 2, y el libro de Juan, el capítulo 1. Ahí hacemos este paralelo, esta diferencia. Luego anota 2 de Corintios 13, 14. Este texto es lo relevante de lo que hoy día acabo de hablar, porque habla de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como comunión con nosotros, el Hijo, que es Jesucristo, por su gracia. La palabra gracia, lo digo nuevamente, significa perdón, significa misericordia, significa salvación, significa justificación, significa muchas cosas más, pero todos son sinónimos de la palabra gracia. Gracia es amor, perdón, justificación, salvación, reconciliación, sacrificio significa, hay muchos significados. Entonces dice, por causa del sacrificio de Jesús y causa del amor de Dios es que nosotros entramos en la Trinidad y somos uno.
Y ahora, fíjate, la Trinidad nos permite entrar a nosotros y ser uno con ellos. La Trinidad, la santidad, quiere ser uno en ti. Quiere decir que dentro de mí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¡Qué honor y qué privilegio! Somos llamadas el arca de este tiempo, el arca del pacto, el arca que percibimos y que somos nosotros los hijos de Dios. Hermanos, vamos a meternos más profundamente en la palabra, vamos a experimentar cosas nuevas, vamos a ir aprendiendo mucho del Señor. Creo que va a venir un tiempo de claridad donde vamos a poder profundizar mucho más de las Escrituras. Quiero que compartas estas palabras, los puedas compartir estos videos en tu muro a través de Facebook, o estos videos que también van a estar en YouTube, que están en YouTube, van a estar para que tú también lo puedas compartir con otras personas. Dale like en lo que es YouTube, suscríbete ahí en YouTube, dale a la campanita, como le llaman, para que pueda después llegarte notificaciones de nuevos videos que vamos a estar grabando y que juntos podamos meternos en este gran viaje de conocer al Espíritu Santo, conocer la Trinidad. Así que los espero mañana a la misma hora para que podamos juntos disfrutar de la palabra del Señor y seguir juntos escudriñando distintas experiencias o cosas, aspectos del Espíritu. ¿Ok? Distintos aspectos del Espíritu Santo. Les envío un abrazo grande y que Dios les bendiga.